Hola, muy buenas noches para todos nuestros amigos espectadores de Medellín, del mundo. Hoy la Escuela Superior Tecnológica de Artes de Arango cierra su proceso y su proyecto formativo integrador denominado de la investigación escénica en el aula al acto creativo. Hemos tenido una semana de muestras de los resultados de aprendizaje de los niveles cuarto, quinto y sexto. Y hoy nada más y nada menos nos acompaña en Diálogos Internacionales, un lugar que no tiene fronteras, un lugar donde no hay un país, una lengua que se habla, sino que hay todo un idioma por construir allí. Hoy nos acompaña Ricardo Delgado. Este hombre nos ha podido a nosotros alumbrar un poco a la escuela superior en una charla que hemos tenido sobre los caminos de la creación escénica El Ángel Demonio. Ricardo Delgado egresó de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, donde continúa su formación abordando diferentes caminos interdisciplinarios, investigando sobre las nuevas propuestas escénicas que lo llevan a consolidar un colectivo llamado Ángel Demonio con 21 años de trayectoria. Él ha actuado, dirigido y obras de teatro, performance, intervenciones en espacios públicos, Perú, en Colombia, en Chile, Brasil y España. Actualmente, Medellín yo creo que se siente muy complacida de haber tenido un proceso de investigación con él, donde tuvieron la oportunidad de montar Querubín, si no estoy mal, un texto de nuestro dramaturgo Mario Ángel Quintero. A nuestro lado también nos acompaña nuestro querido actor y director Gustavo Adolfo Montoya, quien hace parte del grupo docentes de la Escuela Superior y quien ha tenido la oportunidad de trabajar con el director ya mencionado. Entonces será una práctica, un lugar donde podemos saber estos lugares, esos diferentes caminos de cómo la investigación escénica nos permite a nosotros ser un poco vida, obra de arte. Bienvenido, maestro Ricardo Delgado, bienvenido, maestro Gustavo Adolfo Montoya, y avante con nuestra plática de diálogos internacionales, radiografía teatral, radiografía escénica, caminos de creación. Bueno, un caluroso saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando, y un caluroso saludo a Ricardo Delgado, actor y director del Teatro Ángel Demonio. Para mí es un placer extremadamente bárbaro, emocionante, de una enorme gratitud saber que no nos hemos despedido de este año y seguimos tras las huellas de una experiencia que tuvimos este año, a partir de un cuento de Mario Ángel, y que para mí quiero subrayar de manera exacta que la experiencia maravillosa radicó en que por primera vez en mi vida estaba en manos de una dirección de un ser muy especial, muy humano y que no es de este país, pero que vino a hacer con esta experiencia de Perú a Colombia un ser suramericano. Y en ese grado de cosas que se dieron a partir de esta experiencia de la dirección y de la misma dramaturgia, yo me siento demasiado orgulloso. Demasiado es demasiado porque es un privilegio estar en manos de una experiencia de un ser que conoce la historia seguramente de su país y que se viene para el nuestro, y que aquí se viene un texto y que luego se viene una experiencia en las tablas, y que lo más esencial y lo más primordial para mí es que vi a un ser humano totalmente, la palabra normal que se puede decir sencillo, no, extremadamente sensible con el asunto del teatro. Es decir, a este hombre le corre el teatro por las venas, en la sangre, y eso fue de mi mayor complacencia verlo con la generosidad con que abordó esta experiencia acá en Medellín. Es grato decirle a todos que hubo de darse una experiencia con un resultado, y que de ese resultado estamos yo, mi persona, el mismo director Ricardo Delgado, el mismo dramaturgo Mario Ángel,
los mismos integrantes del grupo muy deseosos de que esto tenga continuidad, ¿sí? Y en ese grado de cosas, esto hace parte de esa experiencia, de darle continuidad a eso que se inició. Entonces está aquí de manera muy viva que nos puso en ese viaje maravilloso de Querubín. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, Gustavo. Qué hermoso es poder verte y escucharte. Esto siempre me emociona. En verdad me da mucha emoción encontrarte porque conexión, tal vez tenemos un poco fallas de internet, pero bueno, estamos ahí conectados en base y conexión, tal vez tenemos un poco fallas de internet, desde otras narrativas, desde otros lenguajes, desde otras cosmogonías también que invaden al ser, que en este caso pues es la cabeza líder de los procesos creativos. Entonces esperar un poco también de que Ricardo pueda retornar al proceso y invitar un poco a Gustavo Adolfo Montoya mientras Ricardo se conecta para que nos hable un poquito sobre el proceso de creación, cómo fue esa investigación, cómo llegó ese texto, cómo llegó el movimiento, cómo se fue construyendo la puesta en escena. Sé que tuvieron muchos encuentros virtuales, el director trabajó a distancia con ustedes, trabajó presencialmente con ustedes, les dejaba tareas escénicas. Entonces, Gustavo, contanos un poquito, mientras retorna Ricardo, sobre ese proceso de investigación y de creación que tuvo en conferencia con Querubín y contigo. Sí, bueno, la experiencia inicialmente partió pues por una idea que seguramente se generó allá en el Ateneo, en el Porfirio Barbajacó, con Jacqueline y Mario Ángel. Cuando recibí la noticia, pues me sorprendió mucho porque lo primero de lo que me enteré era que venía un director de afuera, de Perú, Ricardo Delgado, y ahí también me enteré de que, y también lo vi en anteriores ocasiones porque él ha participado en varios festivales, el Festival Colombiano de Teatro Ciudad de Medellín, y bien me alegré mucho. Este proceso inició en una época bastante difícil, todavía están las secuelas de ese asunto de la pandemia, y muchas de las primeras cosas que se hicieron fueron de una manera virtual, como fue la lectura del texto, conocernos, saber para conocer al director, escuchar sus apreciaciones acerca del texto. Lo mismo lo hizo también Mario Ángel, y todo el colectivo pasamos varias fechas indagando desde el texto. Y rápido, rápido se vino el deseo ya de entrar en la práctica propiamente. Y en la práctica propiamente era empezar a hacer como una mirada muy profunda sobre el texto, a desglosarlo, a partirlo a pedazos, como se dice, y a poner tareas en específico para cada uno de sus integrantes. Ah, bueno, listo. Maestro, qué bueno si ha podido lograr de nuevo conexión para que continuemos adelante. ¿Nos escucha? Ricardo. Hola, hola. Bueno, perdón, lo que pasa es que estoy en un hotel y la internet no es muy buena, pero ahora sí me escuchan. Sí, Hola. sí, señor.
Perfecto, voy a poner el video y de ahí hagamos las presentaciones del caso. Si les parece, compañeros. Hola, Sí, Ricardo, hola, adelante con el video, por favor. listo. ¿Se ve el video? Aún no, Ricardo. Ya, disculpen ustedes. ¿Ves? Ahora sí voy a poner el video. Ahora sí se ve, ¿cierto? Sí, maestro, ahí está cargando y ya estamos a espera de que le des reproducir. Perfecto. Me avisan si está bien el audio también. Listo, maestro, avanti. El colectivo se funda como el año 2000 como un grupo y de ahí pasó a ser un colectivo. Trabajamos sobre mirar las tradiciones o las manifestaciones culturales originarias como una forma también de remirarnos a nosotros como creadores y reivindicar una teatralidad originaria peruana, ¿no? Una dramaturgia de creación, un teatro peruano. Primordialmente somos hijos de migrantes y de ahí parte nuestra sensibilidad para poder crear y poder disfrutar nuestros procesos creativos, ¿no? Hondar en nuestra memoria, en cada uno de nosotros, y con esa experiencia de vida es que podemos decir que hemos logrado estrechar lazos bastante íntimos. De esa experimentación que todos los días va variando. A través de los ensayos se van revelando como nuevas capas y nueva información que uno no tenía previsto, ¿no? Uno prueba con una idea, se presenta una escena con una idea y de repente en la escena aparecen imágenes que uno va asociando con otras que han aparecido antes o con algo que propone otra persona del colectivo, y entonces es muy loco, ¿no? Cómo se van mezclando estas capas y se va generando una nueva información. Justamente estamos alejados de encontrar un método, ¿no? Creo que eso puede matar el arte. Por eso también al no haber un método es que siempre buscamos la colaboración de otros artistas, ¿no? Para que justamente a partir de su conocimiento podamos ahondar y poder tener una mayor posibilidad de tener un lenguaje con el cual podamos comunicarnos con el espectador y generar un diálogo, generar discusión y generar preguntas. Siempre el colectivo está buscando estrechar lazos o encontrarse con el momento en el que estamos viviendo a nivel social, político, hasta económico, y el encuentro de todas esas posturas en el momento de la creación inevitablemente salen, ¿no? Entonces creo que también estamos hablando de un colectivo que está muy conectado con la realidad y el lugar donde está viviendo y donde está desarrollando sus obras y donde busca desarrollar además la creación escénica. Creo que cada vez se hace más importante, sobre todo en este contexto en el cual nos encontramos, donde a partir de una pandemia y a partir de una crisis política vemos que es más fuerte el racismo y el clasismo y el sectarismo que existe, ¿no? Y eso se viene arrastrando de hace más de 200 años. Y creo que es importante para nosotros reafirmarnos en esta búsqueda, ¿no? Que justamente busca una integración y encontrar nuestra memoria, reafirmar nuestra memoria, nuestro origen, nuestra historia, ¿no? Y saber
hijos de quiénes somos, ¿no? Y dónde venimos y apuntar hacia a dónde tenemos que ir, ¿no? Tratar de abrirnos a los espacios públicos, a la periferia de Lima, a los conos, a ese otro público, ¿no? Que nos interesa dialogar con ellos, ¿no? Entonces también creo que eso es algo que por eso lo hacemos también. Y eso es lo que a mí me interesa, ¿no? De trabajar con colectivos como Ceremonio, que es generar una escuela a largo plazo que genere también una movida que siga y que nos traspase en el tiempo. Digamos que se convierte en una especie de misión en el tiempo. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser artista peruano. Y hay una misión ahí. Bueno, ¿se me escucha ahora sí? Sí, señor. Ahora sí. Bueno, como dice la última frase, y Sí, a esa me quería referir. esa frase creo que ya cambió después de mi encuentro ahora justamente de mi experiencia en Medellín y de varios viajes. Ahora ya no es una cosa es ser un artista peruano, sino ahora es una cosa es ser un artista y otra cosa es ser un artista sudamericano, y creo que uno tiene ahí una misión. Y ha cambiado justamente en este último proceso, y se ha reafirmado obviamente en este encuentro que he tenido ahora en Medellín gracias a una invitación del Ateneo Porfirio y la idea de la invitación de Mario Ángel Quintero, de quien voy a hablar ahora en este proceso de la obra Querubín. Hace un momento se cortó el internet, disculpen ustedes, pero sí, lo que yo quería decir era que me da mucha emoción ver a Gustavo, a quien quiero y aprecio, y con quien vamos a seguir trabajando este proyecto llamado Querubín. Cuando me hicieron esta hermosa invitación de la Débora Arango al lugar donde fui a tener una conferencia escénica, y el cual me emocionó mucho, lo digo también porque fue ver a los chicos, a los jóvenes, a los estudiantes preguntándose y dándome preguntas sobre la dramaturgia y la creación, hablar en este tiempo de la descolonización de uno mismo en la creación. ¿Qué es dramaturgia? ¿Qué es la dramaturgia sudamericana? ¿Existe o no existe? ¿Existen teatralidades o el teatro sudamericano? ¿O en realidad estamos arrastrando una herencia que viene desde el colonialismo? Y esas preguntas me emocionaron mucho y me cuestionaron, y también buscando respuestas, y me llevan a reafirmar el camino en el cual me encuentro hace 21 años. Y esa forma es la que he ido yo a compartir y a aprender también de los actores y artistas de Medellín, porque yo no creo que he ido he ido a compartir. No tengo uno, que no me considero maestro, yo lo digo, y no me considero alguien, un obrero del teatro, y en ese sentido he ido a compartir. Y bueno, nada, y entonces me preguntaron de qué quería hablar, y yo creo que lo importante, o me parecía bacano, hablar de la experiencia de Querubín. Así que si quieren hacer alguna otra introducción, iremos poco a poco a contarles de qué se trató y qué pasó. Pues inicialmente, Ricardo, pues lo que queremos saber es ya en la distancia donde estás allá en Perú, que nos des esa mirada así, de lupa, de lo que fue esa experiencia real acá, sabiendo la distancia en que estamos, y de una manera queremos como ya escucharte en voz alta, cuáles fueron tus apreciaciones, cuál fue ese inicio, hubo nervios, no hubo nervios, cómo se abordó el asunto, qué impresión tuvo de la experiencia, todo lo que tenga que ver en ese asunto, todo Sí, lo que pueda abarcarse ahí, porque el tiempo ya. no nos daría para entrar en tanto detalle. Sí, voy a tratar de resumir de todo, pero creo que somos dos, y creo Sí, que va a señor. ser muy bacán que Gustavo también participe de este conversatorio, porque para mí ha sido una experiencia. Yo voy, y en verdad cuando voy al encuentro de algo que no existe.
Y voy siempre a cada proceso así. Este proceso inició con una invitación o una provocación de Mario Ángel, quien es un amigo en común, un gran artista, dramaturgo, director, performer, a quien yo quiero y admiro, y fue con un texto llamado El querubín que cubre, que es un cuento, que voy a seguir jugando con estas cosas de la pantalla. Es un cuento bastante, que cuando yo leí el cuento, y Gustavo no me va a dejar mentir, cuando uno lee el cuento, uno dice, esto es imposible de montar en teatro, ¿no? Está como para hacer un anime, un manga. Es que eso fue lo más asombroso para mí, ese inicio, y que fue de manera virtual. Cuando nos pasan el texto, sí, al correo, créame que yo le hice por ahí 3 o 4 lecturas iniciales y no entendí un pito. Es decir, yo no veía por ningún lugar con claridad si habían personajes o si no habían personajes o cómo se... Es decir, no podía yo entender qué tipo de escritura en ese cuento era eso, ¿sí? Eso fue una de las cosas que me generó susto, pero también asombro. Sí, y para mí también. Entonces, creo que es importante también hablar de este montaje y precisamente este montaje que también se inició y se creó en medio de una peste, de una pandemia mundial, Sí, señor. donde también la posición de los actores y artistas en ese momento era increíble por la lucha de querer seguir creando y haciendo en medio de esta peste, y donde creo que este texto llamado El querubín que cubre, primero un cuento, ya tenía en su lectura otra relevancia porque hablaba, obviamente cuando hicimos el análisis de texto con todos los actores, un análisis, hablaba mucho de una localía, pero en medio de una peste se entendía las cosas de otra forma, ¿no? Una historia que también no era lejana para mí porque era bastante sudamericana, pero obviamente era bastante local. Eh, entonces, en medio de esta peste y usando la virtualidad, ¿no? Que no la había usado yo antes, o sea, había hecho algunos ejercicios, pero iniciar el montaje de una obra de forma virtual ha sido también una experiencia para todos nosotros. No, y creo que eso también es importante recalcarlo. Sí, Entonces, es que yo y- creo, me reafirmo, Ricardo, que yo creo que el mejor antivirus que pudo haber existido fue este. A ver, el querubín, el cuento como tal, la llegada tuya, la aparición de nosotros. Ahí para resumir, desde mi experiencia, cuando eso empieza a suceder, yo no me la creía, ¿sí? Porque era de la mejor manera, de la mejor manera de estar vivos, ¿sí? Porque no era un encuentro a la semana, sino varios encuentros a la semana, ¿sí? Y eso en cierta manera alentaba a seguir y que el grupo se conservaba, ¿sí? Y que te conocíamos a vos y que de parte mía era de mi total asombro tener por primera vez a un director. Sigamos. Y bueno, entonces el planteamiento era también cómo inventarnos a partir de esto virtual, generar ensayos y pensar que este primer montaje, este primer encuentro, se iba a hacer, como yo le decía a todos, como un rompecabezas, porque no hay nada más horrible que dirigir en grupo a través de esos cuadritos. Entonces lo que hacíamos era tener trabajos individuales de la lectura del texto, y darle a cada actor y a cada actriz. Estaba Juan Diego, estaba Laura, eh, estaba Carlos y Gustavo, los que estaban, y mi querida Bertanelli, quienes a cada uno se le pedía unos ejercicios y ellos iban planteando propuestas de la misma lectura, y cómo cada uno, cada actor, iba planteando una propuesta estética, física, de la misma lectura. Ahora bien, yo quiero que se entienda de que el trabajo que yo tengo para mí en la creación es trabajar a partir de la creación colectiva. La creación colectiva, para aclarar, para mí no es una técnica, no es una fórmula. La creación colectiva en su nombre en sí es crear en colectivo, pero pensando en la colectividad. Y esa es otra cosa. Y eso ha sido importante porque para mí la esencia principal del teatro es el actor.
o la actriz que está en escena. Como director, yo lo que digo, yo solamente me baso en ordenar o proteger al espectador, ¿no? Cuando yo me pongo y digo, a dirigir, yo soy un espectador con experiencia y mi trabajo es protegerlo. Entonces, hemos sido en esta primera etapa, lo que hacíamos era justamente trabajar a partir de votar materiales del texto. Entonces, teníamos estos ensayos virtuales que íbamos teniendo de forma individual. Esto ha sido bastante enriquecedor, creo que fue importante también, porque la idea nuestra era que después de ese proceso de que cada uno tenía un trabajo, también se tenía trabajos de grupo, pero no para hacer las cosas en grupo, sino era que cada actor o cada artista mostraba su trabajo. Por ejemplo, la escena que nosotros llamamos, en vez de escena lo llamamos cuadro, por ejemplo, el cuadro del gordo Medallo. Entonces, cada uno representaba el cuadro del gordo Medallo de acuerdo a cómo él había interpretado su lectura. Y encontrábamos después de 3 o 4 semanas, cada uno mostraba a los demás compañeros esa visión, ¿no? Y era importantísimo y era muy bacano también. Nosotros, aparte, Mario y yo éramos los únicos que habíamos visto todas las propuestas, pero cuando ellos la miraban, era, no sé qué sentían, Gustavo. No se te escucha, el audio. Tienes que activar. Era un asunto muy impresionante porque era como, bueno, el factor sorpresa, ¿sí? Y el factor sorpresa dado por este detalle que no lo quiero dejar pasar, era que convertíamos de esa manera la casa en un teatro, ¿sí? Insisto mucho en eso. Es decir, casi que derrumbábamos la casa y nos ofrecíamos para vivir nuestro mundo ahí y no enajenarnos ni distanciarnos por el asunto este de la pandemia. Era de total asombro porque era hacer un descubrimiento a distancia de muchas cosas del texto que uno iba relacionando, es decir, esa lectura que se hacía de manera individual y de manera muy independiente, de manera muy separada, provocaba, en mi caso, más ganas de seguir, más interesado en esa experiencia que se estaba gestando ahí, porque marcaba una diferencia totalmente distinta a estar en un espacio teatral todo el tiempo. Aquí se dio de parte de cada uno un esfuerzo tenaz, ¿sí? Como bregando a desentrañar el asunto, bregando a llegar a algún lado con las propuestas o con las tareas que se nos encomendaban. Esa parte nunca la olvidaré, y en el caso específico, en lo que se me asignó como mantis, también fue algo que de verdad me gustó demasiado, ¿sí? Y se me encomendó esa tarea y me di a la tarea de acercarme de manera tranquila porque implicaba trabajar con mi cuerpo, ¿sí? A lo cual, digamos, me mantengo mis cosas ahí, mis tapados, como se dice, pero bueno, hay días donde puedo dar, no sé. Sí, eso lo que dices es muy importante también, que eso sucedió, ¿no? Cómo los hogares se empezaron a transformar en espacios escénicos. Y ahí yo he sacado una nueva visión, no un concepto creo, pero una nueva idea que ha sucedido mucho, que es trabajar sobre la arqueología museográfica del hogar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con eso? De que mayormente los artistas cuando nos piden un trabajo, buscamos todo a las afueras, ¿no? En los baratillos, en los mercados, en otros lugares o los compras. Pero al estar en pandemia y no poder salir mucho, lo que hacíamos los artistas era empezar a hacer una arqueología de nuestro propio hogar y empezábamos a encontrar los objetos cotidianos, los cuales lo volvíamos a remirar y recordar qué eran y buscar, y los cuales empezamos a trabajarlo y llevarlo para la escena, y el espacio privado se convirtió en un espacio público, ¿no? Con nuestros elementos y nuestras cosas, que obviamente eso genera una calidad distinta también a la hora de la creación. Y eso ha sido muy, muy interesante, porque cada uno encontraba los elementos que mezclaban algunos de la calle y otros los que encontraba tanto de obras antiguas o de cosas personales antiguas, que había un reciclaje, por eso le llamaba una arqueología,
porque ya la casa se convertía como un museo y uno ya entraba a una arqueología a trabajarlos. Eso por un lado era interesante. Y lo otro que, como mencionaba Juan, preguntaba, y creo que es importante decirlo en este punto, ¿por qué le puse que no este momento se llama radiografía de creación colectiva? Porque lo particular de este montaje, y eso es mano de Mario Ángel, es juntar a estos artistas. Cada artista que trabaja en Querubín viene de experiencias distintas. Muchos de ellos no han trabajado juntos. Y a ellos, a cada uno de ellos también yo les pedí la generación de una secuencia que le llamamos una secuencia de los 7 puntos o los 7 movimientos. En esos 7 puntos, que eran ejercicios que manejan principios de la actuación, niveles, direcciones en el espacio, energía, mirada, suspensión, peso, etcétera, cada uno realizó un ejercicio y ahí nosotros, o digamos de este caso como director, yo podía ver una radiografía del actor y la actriz, ¿no? Decirle, tú te mueves así, esa es tu energía, tú tienes o repites mucho esto, te falta trabajar niveles, ¿no? Y era hacer una radiografía de cada actor y cada actriz. Y lo que hicimos fue trabajar a partir de la oposición de ellos, ¿no? Vamos a hacer lo contrario. Si tú te mueves muy rápido, ¿no? Ahora vas a hacerlo muy lento. Si tú te faltan movimientos amplios, vas a hacerlos más cortos. Y así va generando un nuevo cuerpo y ir buscando unos pequeños indicios de una descolonización, de una creación sistemática que tenemos los actores, ¿no? Cuando estamos en peligro, siempre nos agarramos de lo primero que tenemos, pero eso lo que nos crea también es que generamos un mismo cuerpo y nuestros personajes a la larga siempre van a terminar pareciéndose. Ya que era buscar otra forma y llevarlos también a un campo de que trabajo como director, que para mí es muy importante que el cuerpo del actor y la actriz sean conscientes de que son un elemento arquitectónico, un elemento plástico, ¿no? Que componen en el espacio, que no solamente es la voz, sino que pueden trabajar frentes, perfiles, espaldas, saber sus ángulos, sus miradas, ¿no? Cómo colocarse tanto él en el espacio en relación a los otros cuerpos y en relación a los elementos que hay en el espacio. Entonces, siempre hablamos nosotros de instalación cuando hablamos, ¿no? No hablamos de escenografía, instalación, y cómo el actor y la actriz también instalan su cuerpo en el espacio, cual fuera un cuadro, cual fuera una exposición. Y a eso íbamos llevando esta parte del proyecto, ¿no? Que creo que es una parte importantísima, que es hablar un poco sobre lo que nos interesa, que es la dramaturgia de la imagen. Qué interesante, maestro, ese lugar de la dramaturgia de la imagen, porque se expande mucho a muchos principios y a muchos híbridos que podemos encontrar allí, porque la dramaturgia de la imagen pues tendrá que ver con una luz, tendrá que ver con una música, tendrá que ver con una plástica del cuerpo, con una especie como de dimensión o de bidimensión en el cual entra ese tempo, ese espacio en el cual se mueve el cuerpo del actor, conectándolo con el lugar de radiografía. Qué interesante, como estudio, como diagnóstico, tal vez, de los automatismos, de las formas, que como usted bien lo dice, nos pueden sumergir en un método que puede estar bien, o como también puede que nos encasille en lugares muy cuadriculados, y puede que en lugar de vida o de bios escénico pues se centre solamente en la producción de una misma fuerza. Entonces, qué interesante ese trabajo como de la radiografía, donde estamos potenciando no la potencia del actor, sino la debilidad, en el sentido de que trabajamos el contrario, trabajamos el opuesto. Yo recuerdo que hablaba con Gustavo, y entonces él me decía algo, y me decía, hermano, es que hay una premisa de Ricardo, y es que lo que el espectador se imagina que va a pasar es lo que menos puede ocurrir, es lo que menos debe ocurrir, o sea, llamémoslo una resolución cotidiana, ¿sabes? Entonces me encuentro en un lugar donde, claro, se yuxtapone, se disocia ese cuerpo del actor con esa voz del actor, con ese lugar donde se vinculan las imágenes,
los partners, los elementos para la construcción de la escena en la escena. Entonces, muy interesante ese lugar como de escaneo de esos cuerpos que primeramente vos empezaste a ver desde lo virtual, porque fue el contacto. Usted no había trabajado con ellos desde lo físico, solamente podía escanearlos bien del cuerpo, del lugar donde se hace visible lo invisible. Entonces, qué bueno ese elemento de radiografía para el lugar de escaneo tal vez de esas posibilidades latentes, como impulsos del actor o lugares para uno anidar otras narrativas, otras posibilidades de contar con ese elemento del cuerpo que es el elemento primordial acá. Entonces, muy bien, maestro. Y ahí mi testimonio en vivo y en directo, y es el siguiente. Para mí, de tantos años de experiencia en el teatro, digámoslo así, digamos que era la primera vez que me topaba con estas indicaciones, ¿sí? ¿Sí? Y claro, porque venía con un recorrido a nivel de teatro, ahí montado en el escenario y llegando a las mismas puestas escenas, casi con un camino muy repetido, ¿sí? Con una misma guía, digámoslo así. Ahora llega usted, Ricardo, y nos plantea el asunto de la radiografía y nos plantea una serie de ejecutar una serie de movimientos o acciones y hacer un reconocimiento del cuerpo. Esa parte me sorprendió mucho porque, digamos que yo he sido un actor más de, bueno, lo voy a decir y se graba muy vulgar el asunto, mucho de la voz, sí, sí, pero nunca de pensarme con mi cuerpo que puedo dar más, sí. Sí, esa parte la tengo muy olvidada y me parecía impresionante el asunto de poderme dar cuenta que cuando movía un brazo, levantaba un codo, cuando trabajaba con los gestos, las manos, la parte gestual, la parte de la cintura, de las caderas, es decir, nunca lo había experimentado de manera tan detenida y en esas circunstancias de la casa, que no era propiamente un escenario de un teatro, era la casa, ¿sí? Entonces eso me timbró mucho y también me llevó a los extremos de decirle a ustedes, usted se acuerda, que bueno, que si había que actuar desnudo lo hacíamos, sí, poníamos el cuerpo, sí, lo poníamos, sí, en función del trabajo, de lo que se quería hacer. Y esa parte me pareció muy importante en el caso específico mío de abordar esa experiencia a partir de movilizar más el cuerpo mío, ¿sí? Más que la voz. Y todavía seguramente deberé corregir muchos otros asuntos. Pero ahí voy, Ricardo. Sí, tienes razón, ¿no? Yo creo que uno tiene que entregar el cuerpo desnudo como artistas y nuestra herramienta obviamente es nuestro cuerpo. Un pintor será el pincel, sus lienzos, fotógrafo su cámara, el músico el instrumento, el actor tiene el cuerpo. Y la voz no está mal, la voz es una proyección del cuerpo, pero obviamente creo que desde la posición en que yo lo veo, existe teatro mucho antes de la llegada de la conquista y posterior colonia. En nuestras culturas originarias, nuestras en Sudamérica, existían teatralidades, existían otras formas de teatralidades que no separaban el canto de la danza, de la actuación, del enmascaramiento, del vestuario, de la narración, de la oralidad, ¿no? Entonces, cuando llega la escritura y este teatro que nos imponen como una sola forma de teatro, todo limitó a que se vaya la voz, ¿no? Y la oralidad. Y no está mal, ¿no? Me gusta mucho teatro, me gusta escuchar textos también. Yo no creo que no. Creo que, pero cada uno como artista encuentra una línea y una búsqueda. Pienso también en que en espectáculos, y ustedes lo saben, que donde el espectador sea el eje central, el que genere su propia historia, más que uno le esté dando la historia, ¿no? Creo que eso me parece importante. Y fue importante también en el sentido que después de todo este proceso de habernos trabajado de manera virtual, nos encontramos de manera presencial y ahí fue cuando empezamos a armar este rompecabezas, ¿no? Empezar a juntar estos cuadros que habíamos armado de manera virtual en una manera presencial. Y una de las cosas que fue importante fue también, por ejemplo, para mí un ejercicio, yo trabajo mucho sobre las danzas tradicionales de mi país y fue que todos empezamos a aprender una danza de la chonguinada, que es una danza
mestiza de este país, pero también entró a tallar por necesidad, porque los proyectos aparecen la necesidad de que entre una danza de los machetes y también que entre en la obra y que también genere un entrenamiento de unidad, de precisión en los actores. Acá yo tengo en la primera parte, y Gustavo no me va a querer, no me va a mentir, cuando iniciamos el proceso de trabajo, yo cuando me preguntan, pero Ricardo, tú no tienes claro esto, tú no sabes esto, ¿por qué lo otro? Yo le digo, en verdad, yo le decía, no, yo no lo tengo claro, yo no lo sé, ¿para qué voy a mentir? O sea, yo no sé, yo soy un artista y tengo que ir creando con los actores y hemos llevado mucho material, ¿no? Te llevábamos sillas, bancas, telas, maniquís, muchas cosas, porque eres un laboratorio. Yo sí creo que la generación de los artistas es generar un espacio de laboratorio, de prueba y error, que no hay que tener miedo a equivocarse y a fallar, a hacer algo que no va, que puede tomar días, pero no funciona. Y como yo les digo, o sea, para mí el mejor director o directora es la obra misma, es la que te va a decir qué necesita y qué no necesita, qué sobra o qué falta. Y no tiene que ser un capricho mío de que yo como director, no, yo quiero que sea así porque yo siento, no, no es lo que yo sienta. Yo puedo intuir, sentir, ¿no? Tengo una posición ahí y hemos tenido cambios, varios, y hemos votado muchos materiales donde obviamente los actores que no conocían mi forma de trabajar, todos vienen de una forma. Gustavo me había haber querido matar varias veces y yo debía decir, peruano no tiene nada claro, me hacen trabajar así. Uno se iba cabezón para la casa, uno dice, diablo, mamá, mierda, joder, ¿qué pasó aquí? Y a veces, como avanzábamos o no sabíamos si eso era avanzar o no avanzar, ya estábamos entendiendo el director un tanto, sí, sí. Eso que acabaste de decir hace poquito en cuanto a que la obra es la directora en sí misma, ¿cierto? Eso es lo que dijiste. Sí, claro. Sí, sí. Y entonces, yo nunca, por ninguna de las escuelas o sí, grupos de teatro, me he topado con esta experiencia tal cual como usted la describe, ¿sí? Hemos pasado muchos actores y actrices por la misma fórmula, que el director resuelve absolutamente todo, ¿sí? Y que lleva el texto y la ubicación de los actores en el escenario y tiene ya listas las luces y tiene ya lista la música. Aquí era escarbar, ¿sí? Y mover y romper y destrozar y seguramente geniarse uno. Pero siendo inteligentes como actor o como actriz, uno dice, este hombre tiene que tener, algún lugar tiene que llegar, ¿sí? ¿Sí? Y lo fuimos descubriendo, yo lo fui descubriendo. Debo confesar que en los últimos momentos, vísperas al estreno propiamente, estábamos cambiando cosas, señores, ¿sí? Estábamos cambiando cosas, pero cosas que llegaban y que en el momento a mí personalmente me generaban asombro, ¿sí? Me acuerdo de una, de dos y de tres en las últimas funciones. No funcionó adelante, funciona aquí o funcionará en la tercera. Y me pareció que me quedo, Ricardo, con la última, al pie, ahí a proscenio, por decir algo. Claro. ¿Sí? Cuando nos indagaste que cómo recibíamos al público, que nos hiciste la pregunta a todos. Sí, 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 ha sido parte del proceso que todavía seguimos construyendo, ¿no? O sea, la obra ha tenido estos cambios. Y sí, justamente también, ¿y dónde va el cuento aquí, no? El cuento de la obra que también ha sido interesante trabajar al lado de Mario, que en verdad Mario es muy generoso, ¿no? Yo he trabajado con otros dramaturgos y ellos son muy voraces con su texto, con la palabra, con lo que dicen, no me lo cambien, no me cambien nada, ¿no? Ni una palabra. No, Mario ha sido muy generoso en aceptar, adaptar y tomar muchas concesiones y confiar sobre cómo estaba tomando forma su cuento, porque en realidad esto está basado, es una versión a partir de la lectura del cuento de Mario, que hacemos la obra Querubín, y uno puede verla. Entonces hemos tenido procesos de
de trabajo que a mí me interesa que vayan juntos, ¿no? Va la dramaturgia, va el trabajo del actor, va el trabajo, para mí es muy importante generar actores y actrices pensantes y creadores, ¿no? No maniquíes que le dicen, te paras aquí, haces esto, no. Cada actor se hacía responsable de sus movimientos, de su lugar de enunciación, de cómo hacer su vestuario, de cómo manejar sus elementos, de cómo relacionarse con los otros. Entonces todos iban haciendo responsables y es difícil, hasta ahora nos sigue costando entender este proceso, porque tiene que ser un actor artista, una actriz artista, que lea, que vea pintura, que vea fotografía, que escuche música, ¿no? Que vaya al cine, que esté lleno de imágenes, que la obra no termina, la creación no termina cuando termine el ensayo y me voy a mi casa, sino empieza a salir de ahí y el mundo se abre y empiezas a ver la calle y el mundo como escenas posibles de las cuales tú puedes tener, y nos hemos pasado tertulias y muchas conversaciones diciendo, esta escena yo la he vivido hace años, me contaba Gustavo, este señor que venía, yo lo quiero como un personaje porque era así, y empieza uno a convocar, ¿no? A buscar un cuerpo creador que empiece a convocar imágenes, sensaciones, músicas y posibilidades. Y también la iluminación, uno, por suerte yo hago diseño de iluminación y yo ya iba pensando en la situación. Si uno lee el texto de Mario Ángel, hay mucho texto, pero en esta obra lo que hay es mucho texto visual, ¿no? Que va manejado con la iluminación, con la composición del cuerpo y con la sonorización, y hay textos precisos que han quedado de la obra y otros que han cambiado y otros que se han adaptado, y músicas que se han creado por el mismo Mario Ángel para la obra. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, voy a compartir unas imágenes del proceso creativo, y de repente Gustavo me va a ayudar a ¿cómo se llama? A poder describirlas. Sí, me dan un segundo, por favor. No soy muy hábil en estos avatares de acá. Ver. Por favor, yo no los escucho. ¿Ven las imágenes? Sí, maestro, ahí está la imagen. Bueno, acá tenemos parte del proceso de trabajo. Esto ya fue cuando yo ya llegué a Colombia, y aquí estábamos probando algunos materiales, algunas escenas, imágenes, que pronto eran pruebas, ¿no? Que eran a partir de las motivaciones del texto de Mario Ángel. Los elementos iban partiendo. Por ejemplo, este velo que tiene Laura, que ahorita no tiene Bertanelli en su vestuario, ha dado la textura de toda la obra, ¿no? Este brocado, este tejido, fue lo que dio la textura a todos los vestuarios de la obra, que inició con un vestuario que trajo Bertanelli, y ahí se ha ido desarrollando ese proceso. Esta es una escena que es la escena de Moquito, que sale del cuadro de las primeras improvisaciones. Esta es la escena del sueño de los gallinazos de Querubín, que ahí estábamos partiendo la composición del cuerpo. Este es nuestro querido Mario Ángel y sus camisas tan lindas. Aquí hablando con el actor, y el actor mirándome, ¿qué me quiere decir este director? No entiendo nada. Con el libreto en la mano, pero el libreto dice otra cosa, me iba a decir. Aquí el director así tratando de hacerse entender porque ni él se entiende. Entonces, esto ha sido, por ejemplo, ¿no? Algunas imágenes que quiero compartir. Esto es parte de la danza de la chonguinada. Aquí es parte de la coreografía que ellos siguen aprendiendo, que después se transformó en una escena. Acá planeando. Este es, por ejemplo, cuando estábamos aprendiendo la danza de la chonguinada, que se la estaba compartiendo, porque para mí es importante ese intercambio, ¿no? De entrenamiento que yo tengo a partir de las danzas mestizas, originarias, peruanas que tengo aquí. Esto, por ejemplo, es importante que lo vean. Nosotros en la parte virtual trabajamos con sillas.
Cada uno trabajó con una silla, con un material, los actores, todo esto que ustedes ven ahí. Y después solamente queda esa pequeña banqueta marrón. Mucho de eso ya no existía, se fue, desapareció, ¿cierto, Gustavo? Pero surgieron otras cosas nuevas. Sí, se fueron eliminando. Esto es, por ejemplo, lo que estábamos hablando de una danza que nosotros le llamamos la danza de la mantis, que era a partir del texto que tenía querubín, se transformó en un movimiento de cuerpo que le llamamos la danza de la mantis, que Gustavo lo realizó, como digamos, primero solo en su casa, en su teatro pequeño de casa, y aquí ya lo estábamos montando, ¿no? Cómo ese texto se transformó en el cuerpo y quedó una cosa muy, muy maravillosa, muy hermosa de cómo Gustavo empezó a sentir sus dedos, sus ángulos, sus cuerpos, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden ver la postura de su cuerpo, es un cuerpo presente, ¿no? No es solamente forma, sino que está dialogando, tiene tensiones, ¿no? Si uno pudiera ver una escultura, uno puede ver las líneas de su cuerpo que indican a distintas partes. Para mí eso es importante, que el actor tenga claro, porque así él tiene claro cómo está componiendo, ¿no? No solamente, es muy técnico, no solamente sentirse un amante, sino que sus ángulos así lo hagan. Aquí aún tenemos las sillas que después no están. Acá Gustavo ahí haciendo una fusión de las dos obras. Ah, bien. Porfirio se hacía presente. La presentamos ese día, sí. Aquí seguimos en la chonguinada, acá seguimos aprendiendo la danza de la chonguinada. Gustavo también la tuvo que aprender, así no la bailara, para que él pudiera sentir el pulso de esa escena. Eso es, ¿no? Eso después se transformó en un cuadro, que es el texto donde el personaje, el querubín, quiere escaparse de todo, ¿no? Quiere irse, no quiere asumir su papel en la obra. Y aquí ya podemos ver algunas imágenes de la obra, ¿no? Esa situación de la mantis que uno habla, esa es casi la escena final, se transformó en la danza del bagre, ¿no? Y ahí tenemos más o menos el cuerpo como, las primeras imágenes como el cuerpo ya iba componiendo. Y el público. Acá podemos ver cómo aparecieron en la obra zapatos, que después fueron parte del símbolo, la papaya, y la única banqueta que quedó de la obra, que es esta que trajo Bertanelli, y sirvió como un pequeño altar, porque la papaya fue algo importante como concepto, ¿no? Que yo aprendí allá, ¿no? Eso de dar papaya. Y en la obra, Bertanelli inicia recibiendo al público, dándole pedazos de papaya para que todos coman. Y la gente entra al escenario, ¿no? Después de haber recibido papaya. Acá ya tenemos esas... Ay, perdón, voy a regresar a esa imagen, me parece importante. Acá la composición, como ustedes pueden ver, hemos revisado muchas imágenes sacras, religiosas, ¿no? Que a mí me interesan mucho, porque hay un sincretismo que me mueve mucho como composición. Y este cuadro se hizo por cuadros, ¿no? Si Gustavo son cuadros que después cogen un movimiento. En realidad esta escena tiene movimiento. Acá se ve una foto, pero los actores y actrices son tan conscientes de la composición de su cuerpo que parece que posaran para una foto. Pero acá ustedes pueden ver todos los elementos tienen una razón de ser, ¿no? Los zapatos regados en el piso, el brazo levantado al fondo, las cruces que están atrás, no circundando, esos buitres que rodean al personaje. Si ustedes ven, nuevamente les hablé de los vestuarios, ven el manto que cubre a Gustavo, el vestuario de Bertanelli, el otro buitre con este poncho negro, todo es tejido, ¿no? Nos dio esas texturas de los vestuarios que se fue creando en el proceso de la obra. Este es el mundo, que llamamos la escena del mundo. Ven la textura de los elementos, el vestuario, cómo genera una sensación que fue a lo largo de toda la obra, ¿no? Como algo guardado de crochet, de abuela, de antigüedad, de no saber, ¿no? Y eso, cuando uno revisa las imágenes, como ustedes pueden revisarlas, es la importancia de que cada cosa y cada cuerpo es tan importante tal cual como el actor, ¿no? Esa papaya o ese manto en el piso,
¿no? Esas botellas, el brazo que Bertanelli trajo y la luchó como actriz y sirvió de un gran significado a toda la obra. Pero parece que posaron para la foto, pero están en movimiento. Y aún tenemos que seguir trabajando en esto. Esa es la papaya que recibía al público en la entrada, ¿no? Y se le iba invitando papaya a todo el mundo. Y esta es casi la escena final. Que esto era de las primeras. Que este cuadro ya no existe ya, con esta atrás. Ha cambiado. Total, cambió total. Este es el bagre. 10 minutos para hablar de una cosita, Ricardo. Sí, dígame. Ricardo, tengo una impresión tenaz porque pasando foto por foto, y de verdad me asombra porque me parece que son pinturas, tal cual, sí, pinturas en movimiento, y muy bien, digamos que no tiene la palabra de siempre, muy bonitas, no, yo creo que muy dicientes, muy profundas, ¿sí? Con mucho movimiento. Con una belleza extraña, ¿sí? Esa es la sensación que tengo. Mire esta, por ejemplo, esta última. Nunca me había detallado este asunto. Sí. Tenaz. Y yo Sí, creo que... Sí. No, dilo, por favor, disculpa. Que sí, que hay que seguir trabajando. Claro, a eso yo me refiero con hablar sobre la dramaturgia de la imagen, ¿no? La conciencia de la composición, que cada elemento es un actor también en escena, es una actriz en escena, pero hay que ser no consciente. Mire la composición, por ejemplo, de Carlos, ¿no? Sí, señor. O sea, son cuadros, ¿no? Y bueno, yo soy bastante barroco también para mi visión de las cosas. Sí. ¿No? Y como ven, la iluminación es muy importante, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, de Laura, y así otro sí importante acá, por ejemplo, es que los actores y actrices tienen que saber trabajar con su luz, ¿no? Ser conscientes de cómo la luz les da un claroscuro, les da un perfil, les da un contraluz, y no decir dónde me paro, sino ser conscientes cómo se están moviendo y cómo la luz empieza a generarle sombras en el cuerpo y a los elementos que tiene, ¿no? Acá, por ejemplo, ven la indicación. Laura ya tenía claro que tenía una luz que entraba de su lado izquierdo, y eso le generaba unas sombras, y ella tenía que trabajar con esas sombras para generar esta imagen, ¿no? Eso ha sido también parte del proceso que aún tenemos que seguir desarrollando, que es otro rollo que hay que meterle ahí. Sí, señor. Qué interesante, maestro Ricardo, cómo surge una dramaturgia, como usted bien lo dice, ni que los actores estuvieran pensando en posar, porque a través de la fotografía aparece ahí ese gestus, aparece ahí esa contención de lo que puede empezar a suceder ahí en ese lugar experiencial, y que le regala a usted, que trabaja desde esa dramaturgia de la luz, de los sonidos, de estos elementos sacros, de las texturas, como usted dice, del tejido, porque no solamente es el tejido allí el que nos puede situar tal vez en una estética del vestuario, sino que también nos puede inferir sobre el lugar de lo que son las parcas o las moiras, aunque allí no aparezcan, pues hay un lugar sobre el tiempo y el devenir ahí, frente a lo que es la vida, la muerte. Yo creo que son lugares muy importantes en los cuales como que los cuerpos entran a dialogar mucho con lo que es ese lugar de la imagen. Sí. De lo que es la fotografía como cuadro. Sí, y entender también, ¿no? Por eso digo, ¿no? También existe una dramaturgia que no solamente es lo oral, que es importante, ¿no? Yo creo que cuando la voz es una proyección del cuerpo y da información, que tiene que dar la información precisa, tal cual el cuerpo tiene que dar una información precisa, pero no es hablar del trabajo del cuerpo solamente, ¿no? Sino de la conciencia de la composición, cómo mi cuerpo y los cuerpos componen. Y hay una cuestión que es algo muy importante que hablamos aquí con los compañeros, ¿no? Que es un concepto que yo trabajo se llama existir a partir del otro. Entonces, yo compongo a partir de lo que mi compañero está componiendo y no decir yo voy a componer y ustedes acomódense a mí.
Entonces, eso, cuando uno empieza a componer siendo consciente de lo que los otros están componiendo, en realidad se hace un solo cuerpo y la energía circula, porque todos están en esa misma conexión, ¿no? Y eso a mí me parece muy importante. No es sencillo, es difícil, porque tenemos una cultura personal del individualismo que no tiene que ver con nuestro oficio de artistas escénicos, sino más bien como de seres humanos, personas individualistas, que toma un tiempo. Entonces acá se van generando justamente, es estos cuadros, esos que en verdad están en movimiento, pero parecen fotografías, parecen pinturas, que me interesa mucho eso, esa lectura. Entonces el espectador en estas pinturas o cuadros en movimiento genera sus propias dramaturgias, sus propias historias, dependiendo de tu lugar de origen, dependiendo de tu edad, dependiendo del día, cómo llegaste, dependiendo de tu nivel social, económico, religioso, cada uno va generando una historia propia. Entonces buscamos generar diálogo con el público, generarle preguntas, un público activo, ¿no? Un público que sea artista también como tú, como los mismos que están en el escenario, componiendo juntos. Sí, maestro. Qué interesante el lugar donde en estos lugares de la imagen aparece lo iconográfico, aparece o puede dilucidarse el signo o los símbolos que están intrínsecos en ese cuerpo pensamiento del actor, en ese lugar como de invisible. Entonces, cómo la fotografía puede captar, como usted bien lo dice, como si fuera un cuadro en movimiento, esos lugares de tensión, esos lugares de luz. Me hace pensar un poco como en Rembrandt también, o en Caravaggio, sí, en el manejo de lo que es el claroscuro, sí, para la dilatación de claro, lo que, esa expresión, como usted lo dice, o proyección del cuerpo y voz. Entonces es muy maravilloso ese lugar, desde lo que es esa fotografía, esa puesta en escena de la imagen, como bien lo decimos, no solamente compromete al cuerpo del actor, sino que tiene un montón de elementos que lo fraguan. Sí, hemos trabajado justamente a partir de imágenes inspiradas, por ejemplo, cuadros, hablar como inspirados en el Bosco, ¿no? Es más, hay una escena que nosotros le llamamos el Bosco, que es el momento en que el personaje de Querubín es llevado y es tapado, pero muchas de esas imágenes son súper urbanas. Yo me he basado en muchas imágenes urbanas del mismo Medellín. Cuando estoy en Medellín, los compañeros no le van a dejar mentir, ¿no? Que yo he estado moviéndome siempre entre museos, calles, abajo del puente, arriba, caminando y tratando de absorber lo urbano de Medellín, pero también como director nunca, para mí yo tenía muy claro, decir, yo no voy a hablar de la cultura de los paisas ni los medallos jamás, porque no me corresponde, le corresponde a los actores y actrices hacerlo. Y yo lo que voy a hacer desde mi visión como director es ordenar y generar estos espacios, ¿no? Estas composiciones desde ese lado. Y por suerte, también a mi lado estaba pues Mario, que para mí no ha sido solamente el dramaturgo, ha sido casi un codirector, un asistente de dirección, alguien que dialogaba constantemente, aparte de hacer la música. Entonces eso ha sido hermoso, ¿no? Y he tenido una relación también muy bacana con los actores, porque yo creo que no solamente es una cuestión, yo no me siento que haya ido a ir a hacer un trabajo, yo creo que he tenido encuentros con seres humanos maravillosos y aún lo quiero seguir teniendo y quiero que eso se mantenga también. Mi querido Ricardo, yo le digo así en voz alta y a los cuatro vientos, es decir, del barco de Querubín no nos vamos a bajar. Sí. Y bueno, quedan muchos temas en el tintero, pero yo sí quiero, de pronto, para que me la coja así en el aire, ¿qué piensa usted extranjero con extranjeros? Experiencia. Y en segundo lugar, sí quiero que me dé una claridad sobre la parte musical de la obra. Hoy le decía propiamente a Mario Ángel, a raíz de la conversa, construida esta pregunta para usted,
y que dije sin temor alguno de que ahí en ese sentido estamos en deuda los actores, con todo el respeto que nos ameritamos, pues, y que ameritan mis compañeros, obvio. Parece que la obra usted también la dirigiera o la orientara con la música, porque creo que usted es 100% música. Sí, bueno, yo para ser sincero, cuando fui a dirigir, he trabajado en otros países, no dirigiendo, sino dando técnica de trabajo, el uso del elemento y tal serie de cosas. Nunca había ido a dirigir una obra a otro país. Fue una experiencia muy interesante, muy retadora y también igual, pues yo había muchos momentos en que decía, yo qué carajo hago aquí hablándoles a ellos de esta forma, están perdidos y yo más perdido, mañana agarro mi avión y me regreso a mi país. Es en serio, yo se los he dicho a ustedes, Sí, o sí, sea, sí, es señor. en serio, porque yo no voy a aparentar que, sí, la tengo clara, ¿no? Porque prefiero mostrarme tal cual, con dudas, y compartirse a los actores y decir, mira, estamos en problemas, y también hemos tenido crisis, también, y vamos a seguir teniendo crisis de creación, porque más allá que la obra que sea un producto artístico, no solamente es un producto artístico, es un producto, también es un espacio no solamente creativo, es un espacio de creación, de diálogo, porque coge temas que interpelan y nos interpelan en primer lugar a nosotros como artistas, como miembros de una sociedad, y nos interpelan también a partir de ahí. Por eso es que la importancia de este montaje, creo que por eso que nosotros, los integrantes de Querubín, y me pongo dentro de ellos, creo que, eh, que sabemos que esta obra tiene que moverse no solamente por su estética o su producto artístico, sino por lo que pone en diálogo sobre la mesa lo que está sucediendo en Sudamérica, entre nosotros, cómo estamos viviendo, cómo no, y qué está pasando y qué no queremos ver, por un lado. Pero también en Medellín, y frente a estos valientes artistas que están en escena y han compartido todos, también es poner a cuestionarse ellos mismos qué cosa es la actuación, qué cosa es la representación, qué cosa es la interpretación, qué cosa es la dramaturgia y qué cosa es la dramaturgia sudamericana. ¿Qué es la forma, qué es teatro aquí? ¿Qué estamos entendiendo por teatro? Y entra en este cuestionamiento y poner la pregunta sobre la mesa, ¿no? Donde ellos mismos se cuestionan y donde también vamos a recibir cuestionamientos de todos los lados. Pero alguien tiene que hacerlo, ¿no? Es como en las familias, ¿no? En las familias no lo que pasa cuando una dice, no, la familia, no puedes, hay problemas, pero no hay que anunciarlo, no hay que decir mentira, hay que hablarlo, hay que decirlo y hay que ponerlo justamente. Y entonces todos han sido muy valientes, desde hasta la misma producción del Ateneo, a aceptar este proyecto para justamente generar esas preguntas. Y ahí yo no me siento peruano, me siento sudamericano, me siento hermano, porque yo también me sigo cuestionando y más bien vengo pensando cómo seguir entablando los lazos creativos, ¿no? De separar justamente en este momento que Sudamérica tiene un cambio político y social importantísimo, ¿no? Después de una pandemia, donde esta hora ha hecho una pandemia y ha puesto al teatro en cómo estamos creando, qué hay que crear, qué pasa con el teatro. También preguntarme y traigo esa pregunta también a mis compañeros, a mis compañeras aquí y pensar más bien de otra manera. Entonces creo que eso es importante. Creo que no me he sentido, en un momento sí, tenía mucho miedos, irme, venirme, pero creo que he tenido el hermoso apoyo de todos ellos y me he sentido muy en casa. Yo extraño, nunca me pasó eso cuando he viajado, yo extraño volver a Medellín mucho, mucho. Y creo que es por muchas cosas. Entre ellos las personas, creo que eso es importantísimo y el mismo lugar. Y lo otro, con la cuestión musical, sí, yo soy un aficionado a la música y yo creo que la música es algo que se le ha negado a los actores y actrices por el tiempo. No creo que es como que no bailes, no cantes, no sepas, no, o sea, es alejarlo, o como que la música es un fondo para las escenas, para que se hagan más dramáticas,
o más felices, ¿no? Y cubran algunas cosas del actor, cuando más bien creo que la música nace de uno, pero acá hay una cuestión que nosotros, culturalmente, Sudamérica, somos un país danzante, somos seres danzantes. Y en el teatro se ha perdido la danza. Y no me refiero básicamente a bailar, sino que entender que el cuerpo, el teatro para mí es danza. Desde coger el vaso, desde acariciar a la otra persona, es danza, porque hacemos una coreografía de inicio al final que se repite, es una coreografía, pero la hacemos fuera de tiempo y de música. Entonces la música aparte también te da una partitura para trabajar, ¿no? No que el otro se adelantó, yo que me atrasé, que tú no hiciste la marca. Mira, la música es precisa. La música es un reloj. Y si tú no danzas acá, si no van en conjunto y si no la danzas, no dejas llevarte, pues entonces no va a encontrar esa precisión. Entonces la música para mí da no solamente un estado en el cuerpo, no en el espectador, no un estado en el cuerpo también de precisión colectiva. Y para mí, sí, no hay que ir, saber trabajar con la música, con los tiempos, con las sensaciones y no ser un adorno, ¿no? Ya la gente no escucha música. O sea, eso yo lo sé. Ahora, cuando tenemos estos dispositivos que guardan 400, 500 músicas y la música se usa pues para limpiar, para hacer como un fondo musical de algo, pero antes la gente se daba el tiempo de sentarte y escuchar la música. Y es algo que a mí me interesa, sí, que el teatro no lo pierda, ¿no? Que cuando tú veas el cuerpo, no es que suena atrás, sino que el cuerpo está danzando porque vas con la música y vas a sentir las tonadas musicales, ¿no? Y ha sido chévere la música, pues, también que hizo Mario, porque está más loco y genera sonidos, lo que puede generarse también, que es una dramaturgia sonora, que hay que hablarla también, que dialoga con el cuerpo, con la luz y con la escena, en búsqueda, ¿no? de sonidos. Y eso ha sido también que, y aún así, todavía, yo sé que Mario todavía sigue cuestionándose, igual que yo, qué puede mejorar, qué puede cambiar, qué nos da este aprendizaje, porque la obra para nosotros aún continúa en un proceso. Eso. Es maravilloso todo este lugar en que hemos podido entrar en plática y conciencia de tantas cosas que se permeaban en la creación, como usted lo dice, es la música del actor la que marca su temporritmo de movimiento, su temporritmo con su respiración, su temporritmo con el espacio, con lo sincrónico o anacrónico que pasa allí. Entonces es muy bonito como entrever esos lugares para la creación. Como usted dice, no tengo método, no parto de ningún método. Tengo que hacer una radiografía, un diagnóstico a los actores para saber con qué vienen, con qué lugares también, si no comunes, pues podemos llegar a la creación. Entonces, sí, agradecerte profundamente, Ricardo. Ya vamos cerrando como nuestra plática, por si de pronto quedas corto. Sí, yo lo que quería hacerles es pasarles un pedacito del video de la obra Querubín, muy pequeñito, porque de esa manera también los quiero invitar a todos los que están mirando. La obra Querubín se va a reponer en marzo, de eso ya me enteré, va a estar en una temporada. Entonces, yo ya desde acá les invito a que tienen que ir a ver la obra, y para que no es ir a ver una obra, nosotros planteamos esto que es como una experiencia, que vayan a vivir una experiencia, que vayan sin ningún tipo de prejuicios ni nada y siéntanse a vivir una experiencia. Entonces les voy a compartir un pequeño pedacito de la obra, como quien dice, como cuando Gustavo me deja las copelias ahí mientras yo dirijo y me da una y después yo estoy como comiendo más de 10 déjenme ver, voy a poner un pequeño pedazo de déjenme un segundo, gracias por esto es, ahora sí, ahora voy a poner en la ventana, perdón ustedes compañeritos, acá lo tengo, era la segunda, creo que sí, o la primera, creo que es esta. No es esta, perdón, es la siguiente, es la de acá. ¿Es esta? Listo. No, tampoco es esta.
Perdón, tuve un poco tiempo de... Es esta, un pequeño momento de la obra. Muy bien. Bueno, pues... Ricardo, me vi. Te viste. Para terminar diciendo lo siguiente a nivel musical, porque hay varias cosas que le quería preguntar en torno a la música, y de verdad que sí, a mí me queda una cosa, y la palabra es en deuda, es decir, la obra se podría ensayar de manera separada para el actor, para ir creciendo más en el asunto, con la música de manera separada, ¿sí? El texto de manera separada. Normalmente uno funde las dos cosas al mismo tiempo y a una velocidad tenaz que uno no alcanza ni a entender lo uno ni lo otro. Es decir, porque es que tengo como una cosa que me alienta a decir de que la música, cuando nosotros estemos otra vez en esos ensayos, tendríamos que pensar en la música mucho, no sé por qué cosas, no sé, hay algo que no lo sé explicar, no lo entiendo todavía, pero yo sé que usted sí lo entiende y Mario Ángel también lo tendrá claro. A nuestro equipo de actores, hombres y mujeres, lo digo sin temor alguno ni miedo alguno, es una invitación que nos debemos de hacer. Miremos de manera separada el texto y miremos también de manera separada la música, ¿sí? Sí. Entonces, para llegar a entender cosas, porque estamos en ese camino en ese proceso. Ricardo Delgado, mil gracias de todo corazón. Un abrazo desde acá de Medellín, de todo el elenco de Querubín, de Esteban, mi compañero de batalla en el oficio maravilloso del teatro, de todas las personas que lo conocen a usted, de lo que usted sembró en nosotros, se lo agradecemos profundamente. La misma escuela también se lo agradece, y que larga vida para que siga haciendo esto que le gusta y que ama tanto, que es hacer teatro. Mil gracias de todo corazón. Gracias, Gustavo. Es hermoso verte. Aprovecho para saludar a Laura, a Mario, a Berta, a Juan, a Carlos, a Jacqueline y a Néstor.
Gracias, Esteban, también. Y muchas gracias a la Escuela Débora Arango por esta oportunidad, felicitarla por estos programas, por estos encuentros que son tan necesarios para que sigamos dialogando, preguntando, cuestionando, aprendiendo y descubriendo, ¿no?, las múltiples posibilidades de creación y seguir contentos y felices y de lo bello que es este oficio también, ¿no? Que es bello, tan bello y que si no seguimos preguntándole a él, él también puede ser muy ingrato con nosotros porque no les prestamos atención. Sigamos en la creación, sigamos cuestionándonos a nosotros para poder ser siempre pues una herramienta afinada para la creación, pero justamente para que podamos lograr dialogar con los espectadores y no decirles, ustedes escuchen eso, sino dialogar con ellos. Y es nuestra misión también, ¿no? Que el arte no solamente sea un entretenimiento, sino un espacio de generar hermandad, amor, unión, eso. Nuevamente, muchas gracias, estoy muy feliz con este encuentro, ver también las imágenes, las fotografías, hacer un repaso de Querubín, también me ayuda a reafirmarme en continuar el proceso y lo vamos a continuar, así que llegaré y seguiremos investigando todavía con ellos. Y invito a todos los chicos de la Débora, chicas y chiques, que vayan a verlo, porque es vivir una experiencia, te lo garantizo. Bueno, Ricardo, yo agradezco y vuelvo y reitero, desde Jacqueline, Mario Ángel, mis compañeros de escena y a usted, mucho, mucho este viaje maravilloso. Nos veremos el año entrante, mi señor, así será. Nos vemos. Saludos, Berta. Saludos, pues, amigos espectadores que nos han seguido en Medellín, de Envigado, del mundo, que han podido tener esta plática cerca a casa donde no hay fronteras. Agradecer de nuevo a Ricardo Delgado, a Gustavo Adolfo Montoya, a la Decanatura de Prácticas Escénicas Teatrales, a Felipe Londoño y Proyectos Culturales, a Nicolás Ortiz, a Laura García por el apoyo en escénicas y a todos nuestros estudiantes que son la razón de ser, y a esta plática, reflexión, a este encuentro que es tan maravilloso donde nos puede seguir haciendo soñar de estos mundos en los cuales somos los dioses, los creadores, los demiurgos y también los demonios. Entonces, Ricardo, que los dioses te bendigan. Un abrazo gigante desde estas tierras que sabes que no tienen frontera y esperamos verte de nuevo por acá en marzo. Y como tú lo dices, pues esta obra de Querubín no es un proceso terminado, sino que es un proceso que antes es un organismo vivo, un organismo de Dios vivo. Entonces, muchas gracias a usted, a nuestros amigos espectadores que están conectados con nosotros a esta hora de la noche. Agradecerles la pronta asistencia a este evento y muchas gracias. El PFI de Escénicas de la Investigación Escénica en el Aula al Acto Creativo 2021-2, hoy cierra con broche de oro su semana de formación. Hasta pronto, amigos espectadores. Muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Chao, poeta.